Buenos días a todas, buenos días, buenas noches a todas, a todos. Gracias por su asistencia en esta noche de miércoles. Estoy aquí con este té para que mi garganta no me juegue como ayer las contras. Ya ven que tuve que hacer una pausa para ir por un dulce. Entonces, bueno, espero que hoy se comporte bien. Vamos a continuar con con estas diferencias, ¿no? Con este análisis de las diferencias entre sanciones administrativas, electorales y sanciones penales, ¿no? Ayer vimos a grandes rasgos que la sanción o las diferencias entre las sanciones o los delitos, las conductas delictivas y las sanciones que le corresponden, los ilícitos administrativos y penales, tienen diversos componentes, ¿no? Primero, hacen referencia a bienes o a situaciones distintas, ¿no? Los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal son aquellos que requieren de una mayor protección debido a aquello a lo que se refiere, como puede ser la vida, como puede ser la propiedad, como puede ser la integridad de las personas, ¿no? Y en el derecho administrativo, lo que se protege son normas de convivencia que le permiten a los gobiernos, por un lado, la prestación de los servicios públicos y por otro lado, que haya justamente armonía, digamos, armonía social. Desde luego, estos pueden a veces confundirse, pueden tocarse, ¿no? O sea, puede ser uno, puede ser el otro, no en todos los casos, es evidente por qué una o por qué lo otro. Hay diversas doctrinas que tratan esto de por qué los delitos fueron pasando cada vez más a la fase administrativa y por qué algunas cuestiones siempre fueron propias del ejercicio gubernamental. Y para asegurarse del ejercicio gubernamental, pues se establecían en todo caso los bandos, ¿no? De policía, lo que podía hacer la policía, los arrestos que podía hacer sin que esto significara un proceso penal que derivara en un castigo. Entonces, tiene esa primera distinción. Y la segunda distinción es normativa. Normativa en el sentido de en qué cuerpo legal se encuentra, ¿no? Se encuentra en el derecho penal, se encuentra en los códigos penales, pues será materia penal, y se encuentra en en las leyes, en los procedimientos administrativos, pues entonces le corresponderá una sanción administrativa, ¿no? Veíamos también que hay diferencias en cuanto a las autoridades, lo cual es obvio, se deriva de la diferencia normativa, ¿no? ¿Qué autoridad persigue qué? Y la importancia de que las autoridades, tanto administrativas como penales, fundaran su competencia, las competencias que ejercen, ¿no? Las facultades que ejercen derivado de esto, la importancia de la legalidad, porque entonces, a pesar de ser diferenciadas normativa y objetivamente, ¿no? ¿A qué objeto? Inclusive subjetivamente, o sea, subjetiva en cuanto a los sujetos, ¿no? Objeto material hacen referencia para proteger, compartían por lo menos esta idea de ciertos principios que les son aplicables a la hora de que la ley penal o la ley administrativa sanciona, lo cual nos lleva a la idea de las sanciones. Pero a solicitud de una de sus compañeras que nos pedía, que me pidió el día de ayer que diéramos algún ejemplo práctico de esto de las sanciones, entonces voy a compartir, voy a compartir un expediente, un asunto que resolvió la sala superior, no es cierto, la sala regional especializada, que es la que tiene en los procedimientos de carácter administrativo sancionador, tiene la facultad de imponer las sanciones. Entonces vamos a ver propiamente cómo trabajan el principio de tipicidad, que decíamos es uno de los muchos que comparte el derecho administrativo sancionador con el derecho penal. Dijimos al final de la clase, no es automático, ¿no? No es que los principios sean impuestos o deban de ser observados sin mayor reflexión, sino que hay particularidades propias de un procedimiento y de otro. Entonces, déjenme compartir una pestaña que está aquí. A ver dónde. Tengo varias pestañas. Y entonces vamos a ver un poquito nada más, ¿no? Esta resolución
para ver la idea del principio de tipicidad, perdón, ¿no? Entonces, bueno, aquí una vulneración a la difusión de una cosa, ¿no? Revocación de mandato por parte de una persona. Obviamente, aquí voy a prescindir de esas cosas, ¿no? Entonces, está la queja, ¿no? Que decíamos, tienen las resoluciones administrativas, las facultades administrativas, las sanciones, los procedimientos administrativos, ¿no? Una secuencia más o menos similar, de lo que pasa en los procesos penales. Verán lo relativo a los procesos penales con mayor profundidad con mi amiga, la maestra Gladys Fabiola Morales, que ella trabaja en el Tribunal Superior de la Ciudad de México y se dedica a cosas penales y ella va a explicar bien el procedimiento, ¿no? Sus fases, sus componentes, que el juez de control, todo esto. Pero bueno, para efectos del derecho administrativo sancionador en materia electoral, pues vamos a observar que los procedimientos tienen una cierta similitud. Empieza por una denuncia o porque la autoridad despliega sus facultades de investigación ante lo que concibe que puede llegar a ser un hecho ilícito, un ilícito electoral administrativo, ¿sí? Entonces, se sigue un procedimiento y en ese procedimiento, pues hay resoluciones. Entonces, aquí, como ven, luego se vuelven unas cosas así bastante complejas porque de una queja viene otra y luego otra, ¿sí? Entonces, ven un montón de quejas. Esto que nos referíamos a las medidas cautelares como algo que entraba dentro de los procesos administrativos y penales con con una serie de características que de alguna forma complican la situación, dificultan el entendimiento, por ejemplo, no de la secuencia penal y de la secuencia administrativa, sino de la presunción de inocencia, ¿no? Pero la medida cautelar pues tiene unas finalidades para que si se está vulnerando una situación, pues esta no continúe. Y esto no nada más es en el derecho electoral, ya les había hablado, de hecho en el derecho administrativo hay mucha cuestión de medidas cautelares. Es importante porque lo comparten con el derecho penal, ¿no? No solo en cuanto a sanciones, sino que una infracción, ¿no? El quebrantamiento o el posible quebrantamiento del orden jurídico puede dar lugar a, independientemente de la secuela procesal, imponer una medida para que la situación de hecho que acontece y que puede suponer una vulneración reiterada del orden jurídico, ya sea la convivencia social, las bombas de gasolina que no despachan litros de litro, el restaurante que no cumple con las normas de sanidad o el partido político que incumple con el modelo de comunicación política o la persona de quien se tiene el riesgo de que pueda, voy a hablar muy abogado, ¿no? Evadirse de la acción de la justicia, se impone una medida cautelar. Entonces, una institución que, aunque no está presente en las sanciones, sí está presente tanto en el procedimiento y tiene efectos en la sanción, ¿sí? Porque es una especie de sanción, de alguna manera. No es una sanción, por eso no se llama sanción, ¿no? Pero tiene efectos, ¿no? Me bajan mi promocional que me costó dinero, ¿no? Que lo tuve que producir, pues entonces me va a causar una afectación en la secuela del proceso. Me clausura mi bomba de gasolina, pues me causa una afectación. Me meten en prisión preventiva oficiosa o no oficiosa, pero prisión preventiva, pues me causa una afectación, ¿sí? Entonces, bueno, esas similitudes también, digamos, procedimentales, ¿no? Bueno, entonces aquí competencia, que esa es otra de las cosas importantes que decíamos de la autoridad cuando impone la sanción, ¿no? La sanción administrativa que viene de un procedimiento siempre tiene que analizarse que la autoridad sea competente en el espacio y en el tiempo, ¿no? Que puede ejercer sus facultades, que todavía estén vigentes, que se pueda pronunciar sobre esa materia y que tenga competencia en ese lugar, ¿sí? Algo tan sencillo como yo me puedo pasar un alto y una patrulla del Estado de México, estando yo aquí en México, pues no puede tener. Puede estar aquí, pues sí, por alguna razón rara puede estar aquí una patrulla o un policía, un agente de tránsito del Estado de México, pero no puede tener, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Bueno, y es un poco más difícil, ¿no? Pero vamos a decirlo así, ¿no? La clásica, esto pasa en el Estado de México, por cierto. Luego te detienen, ¿no?
uno no sabe, digo, uno siempre va con todo respeto para la gente que es del Estado de México, ¿no? Pero uno va y va con un cierto temor de que los policías te vayan a detener. Entonces luego te detienen y resulta que el tramo en el que te detienen no te pueden detener porque es un tramo federal, pero uno no sabe, como ya les tienes miedo al poli, mejor párate, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas son las competencias y que es importante y que se vinculan con todo lo demás porque es el principio de legalidad, ¿no? Que es el que comparten con el derecho administrativo y el derecho penal. Solo puede imponer una sanción una autoridad competente para hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, la competencia. Cuestiones aquí procesales que son muy interesantes por el procedimiento especial sancionador, pero que nos vamos a brincar. Aquí nada más hablar un poquito, ¿no? Le imputan una serie de infracciones, que son las que siguen, no importan, estas las se pueden enunciar. Luego, obviamente, ya decíamos, ¿no? Siempre los procesos, y esto es una garantía judicial, no solo para el proceso administrativo y el proceso penal que derivan en una sanción, cualquier procedimiento jurisdiccional, pues tiene el carácter adversarial y también supone que se le da el derecho de audiencia, ¿no? Pero bueno, aquí el derecho de audiencia que se garantiza también en el procedimiento, en la secuencia de investigación para imponer o no una sanción. Eso es lo que me interesa. Si llega el verificador de la Profeco y a mí no, pero a quien se lo haga, inmoviliza las bombas de gasolina y se notifica que inicia un procedimiento, en la secuela de ese procedimiento se me tiene que dar derecho de audiencia, ¿no? Y yo podré decir, no, pues mis bombas sí están de acuerdo con la norma oficial mexicana, por lo que sea, ¿no? Alegaré a mi favor. Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí una serie de cosas, insisto, que pueden ser interesantes para efectos del procedimiento especial sancionador, pero a mí lo que me interesa es cómo, una, imponen la sanción, qué elementos y el principio de tipicidad, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se tienen una serie de pruebas y dice esto sí pasó, ¿no? La controversia, el análisis de la misma, las medidas cautelares, caso, ¿no? Todo esto, insisto, me lo puedo brincar, pero aquí sí es importante, ¿no? Aquí hay una infracción. Obviamente, la infracción nos van a decir cuál es, en qué consiste y cuál es su fundamento jurídico, ¿no? Pero aquí incumplimiento de las medidas cautelares, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está diciendo en qué consiste cada una y por qué se considera que es una infracción. Pero insisto, vamos al principio de tipicidad, entonces voy a irme rápido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas cautelares? ¿Cuál era su efecto? ¿No? Esto, insisto, nada más es para efectos didácticos, ¿no? Entonces, la autoridad administrativa remite constancias para acreditar que se notificó eso que ahora está probándose que no se cumplió, ¿no? Entonces, por aquí otras cosas que son existentes, otras son existentes. Entonces, aquí nada más los hechos para decir esto sucedió. Ahora, competencia, ¿no? Por un lado, para fijar las infracciones, ¿sí? Porque esta controversia en específico tiene que ver con la revocación de mandato. Entonces, ¿quién puede promover aquí limitación de sujetos, ¿no? Para fijar el tipo de conducta prohibida. Entonces, solo hay, esto es importante, los elementos subjetivos a la hora de los principios de tipicidad, que es la tipicidad, el enunciado que contiene la conducta y los elementos que integran un posible ilícito, ¿sí? Entonces, es un principio de tipicidad, ya habíamos visto en la primera clase, ¿no? Que en la primera clase que tuvimos, ¿no? Que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable, y entonces tiene que haber un enunciado que la defina, ¿no? Que defina cuáles son sus elementos, cuáles son los sujetos a los que le es aplicable. Si yo, por ejemplo, me dicen, comete el delito de, no, estoy inventando totalmente, ¿no? Comete el delito de, no existe, conste, o sea, existe, pero no está fraseado de esa manera. Comete el delito de fraude electoral aquel servidor público del INE que, y me lo quieren hacer válido a mí, ¿no? O sea, me quieren imputar, yo no puedo, por el principio de tipicidad, porque el tipo, o sea, la redacción, la enunciación del ilícito dice que hay un carácter subjetivo. Ya veremos eso cuando analicemos los delitos electorales federales y locales, pero hay una calidad subjetiva que se exige para que pueda haber tipo. Si yo no soy funcionario electoral,
no puede haber tipicidad, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Entonces, los elementos subjetivos son importantes. Entonces, el INE son la única instancia encargada de su difusión. No podría difundirlo cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión de los recursos públicos, partidos políticos, ¿sí? Todo este análisis, las prohibiciones explícitas, ¿no? Entonces, ¿qué implica, no? Dar a conocer a la ciudadanía, etcétera. O sea, toda cómo encuadran en una conducta específica, ¿no? Ese es el caso, son estos elementos, ¿no? Y así, y dicen quiénes son las personas, hacen el análisis, ¿sí? El contexto en que se emitieron es este. O sea, esto no importa, ¿no? No estoy quemando aquí a nadie, nada más estamos haciendo el ejemplo, ¿no? Para el principio de tipicidad, ¿sí? Entonces, elementos contextuales en donde hay una persona, un elemento subjetivo que busca algo que está prohibido, influir, ¿no? Y aquí este concepto es bien interesante para el derecho electoral, pero ahorita no me voy a meter en ello, que es el equivalente funcional, ¿no? Que es una solicitud que le hace a la ciudadanía para promover la participación ciudadana. Entonces, bueno, no importa. Entonces, aquí estos son los siguientes elementos, ¿sí? Estos, todos aquellos hechos que nos permitan decir hay una conducta, ¿sí? Hay conducta. Ya vamos a ver los tipos, ¿sí? Entonces, todo esto, existe la conducta, el uso indebido de la pauta. Y ahora, la comisión de la infracción, ¿sí? Entonces, por un lado, hay una responsabilidad de una persona, pero por otro lado, no hay una culpa invigilando, ¿no? O sea, no se hace extensivo al partido político, ¿no? ¿Sí? Y esto es lo que me interesa, ¿sí? La calificación, la imposición de la sanción. ¿Cuáles son los elementos? Ya dijimos, pues hizo propaganda prohibida porque no puede influir, ¿no? Los únicos que pueden difundirlo es el INE, pero esta tiene que ser, la difusión tiene que ser imparcial, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? Obviamente aquí porque se trataba de un funcionario de un partido político, ¿no? Si hubiera sido yo, bueno, yo no hubiera dicho nada, ¿no? Pero si hubiera sido yo como ciudadano, ciudadana, pues lo puedo hacer, ¿sí? Hay un artículo que publicó en el Financiero, no me acuerdo si ayer o antier, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que tiene que ver con la propaganda. Y desde luego no es propiamente habría o puede haber sanciones al respecto, pero más allá de eso es cuáles son los límites subjetivos, ¿no? Porque esto es importante. No necesariamente, y ayer lo veíamos en el ejemplo del SUPRAP 170, diagonal 2021, no necesariamente los sujetos quebrantan el ordenamiento jurídico porque sí, porque manifiestan una adhesión o una preferencia. Tiene que haber otros elementos, pero eso no quiere decir que los sujetos, por ser sujetos, así nada más ciudadanas y ciudadanos, no puedan en determinados momentos, con ciertos elementos de contexto, pues también vulnerar y ser sujetos de una sanción, ¿sí? Entonces, bueno, para calificar una infracción, de importancia, o sea, aquí ya vemos, ¿no? Una vez que se comete la infracción, entonces para poder darle la sanción correspondiente, hay una serie de elementos, ¿no? ¿Qué tan importante es la norma transgredida, ¿no? ¿Qué preceptos, qué valores se trastocaron? Y como decíamos, ¿no? El objeto de la sanción administrativa es que haya armonía, ¿no? No tanto señalar, o sea, desde luego son conductas ilícitas, son conductas indebidas que rompen ese equilibrio, ¿no? Pero que su trascendencia, los bienes jurídicos que tutela, las relaciones jurídicas que cuida, no son tales que sin ellos se rompería la convivencia social, porque entonces estamos del lado penal. Pero bueno, otra vez, tampoco hay una fórmula, ¿eh? O sea, tampoco es que, bueno, aquí está la ecuación para saber si se trata de una sanción, o bueno, si esto atañe al derecho administrativo o atañe al derecho penal.
Y una vez resuelta esa ecuación, entonces la ponemos en un catálogo o en otro. No es tan, ojalá, pero no es así. Entonces hay a veces delitos que se dejan de serlo y pasan a ser simples infracciones administrativas o viceversa, infracciones administrativas que pasan a ser delitos, ¿no? Sucedió y ya les conté la parte de la prohibición del alcohol. Pero bueno, entonces los efectos que produce la transgresión, fines, todos estos son los elementos a tomar en cuenta para hacer la valoración y la imposición de la sanción. Puesta en peligro el resultado, el tipo de infracción, ¿no? La comisión intencional o culposa, ¿sí? Todos estos son los parámetros para la imposición de la sanción, ¿sí? Y leve, levísima o grave. Y la gravedad puede ser ordinaria, especial o mayor, ¿sí? Entonces, bueno, aquí además la ley electoral, el reglamento interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en esta parte de la individualización de la sanción, todos los elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces, el régimen jurídico, justamente para saber cuál es, pues, la conducta y cuál es su trascendencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una cosa relativa a ciertas cosas de invalidez, ¿no? Que otra vez no nos preocupan demasiado, pero aquí no. Esta parte, determinar las sanciones aplicables, exactamente aplicables, que va de la mano con el principio de tipicidad, o sea, el tipo no nada más es la conducta, porque ustedes saben que normalmente como está fraseado, y lo verán en el análisis de la Ley General de Delitos Electorales, como está fraseado es, se impondrá una pena de tanto a quién, ¿no? No necesariamente está siempre así en los códigos penales. A veces sería, comete el delito de tal, quien tal, ¿no? Y después viene en un apartado, quienes cometan los delitos señalados en los incisos, bueno, en los artículos tales a tales, se les impondrá una pena de tanto, ¿no? Y así sucesivamente. Pero en la mayoría de los casos, pues el fraseo es, se impondrá una prisión de tanto a tanto y una multa equivalente tanto a tanto a quién, y viene la conducta, ¿sí? Entonces, ahí el principio de tipicidad tiene dos elementos, tiene el elemento subjetivo, perdón, tiene tres elementos, tiene el elemento subjetivo, tiene el elemento objetivo, a qué bienes jurídicos se refiere, a quién prive de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué está tutelando? Pues la vida de una persona, ¿no? A quien se apodere sin el consentimiento de que pueda otorgarlo de un objeto con ánimo de dueño, que es el robo, ¿no? Y luego vienen las agravantes, ¿no? Si delito, bueno, si la conducta anterior se ejerciere violencia o se portara un arma de fuego, se añadirá, eso es los siguientes elementos que pueden agravarla y que entonces hacen que la pena tenga mayores consecuencias, ¿no? Más tiempo de cárcel, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces, que sea aplicable, ¿sí? Porque dice, esta invalidez diferida que tiene que ver con la determinación de la sanción. Entonces, el chiste es que hay que determinar la sanción exactamente aplicable al caso concreto. Si no hay sanción, no hay sanción. O sea, qué tontería. Si no hay sanción prevista, no se puede imponer una. Mismo principio. No se pueden imponer por analogía de mayoría de razón, ¿no? Bueno, el robo simple no está tipificado, pero el robo calificado sí, entonces pues le voy a imponer la sanción. No, no. Entonces, aquí está. Se especifica cuál es el bien jurídico tutelado, ¿no? La protección de las reglas para la difusión y promoción de revocación de mandato, ¿sí? Que tiene que ver con, aquí no lo dice así, pero pues tiene que ver con esto que ya decíamos que estás protegiendo con esta difusión y promoción, pues que la voluntad popular se exprese libremente, como decíamos ayer, de los influencers, ¿no? O sea, pues, ¿cuál es mi bien jurídico tutelado? No necesariamente está explícito ahí, ¿no? Pero ¿qué estoy cuidando? Cuando cuido un proceso electoral, pues muchas cosas. La competencia entre los partidos políticos, que las personas voten con los principios de libertad, secrecía, ¿no? Pero también puede ser de manera más general, pues que la gente, la información que reciba
no solo sea fidedigna, contrastable, sino que no haya otros elementos, ¿no? Que la puedan, no quiero decir confundir, pero que puedan influir en la formación de su opinión, ¿no? Entonces, obviamente, el fraseo, la exposición de ciertas personas, ¿no? Que esas personas lo digan de manera tal que parezca otra cosa que un ejercicio ciudadano y que sea de apoyo a una determinada causa política, y entonces hay un llamado a la movilización política. Está bien la movilización política, pero no es esa la idea de un proceso electoral, ¿no? Y menos de un proceso como el de revocación de mandato que tendría otros efectos, ¿no? No son para realzar, aunque pueda ser eso una cosa indirecta. No, el efecto jurídico, vamos, ¿no? El efecto jurídico no es realzar la figura de nadie, es hacer un ejercicio de consulta, de debate previo y concreto para esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más para eso, ¿no? Para decir, porque además, fíjense, no es ocioso que esto lo mencione, en la Ley Federal de Delitos, perdón, Ley General de Delitos Electorales, también se hace mención a que en momentos de revocación de mandato, de consultas populares, también son aplicables, o sea, también se pueden cometer cierto tipo de delitos. Otro elemento de la tipicidad, la temporalidad, ¿sí? Los delitos electorales, no todos, ¿eh? Hay algunos que se pueden cometer en cualquier tiempo. Igualmente las infracciones. Por ahí, alguna vez, una persona que yo tengo el gusto de conocer, pero con la que yo no estaba de acuerdo con eso, hablaba del elemento temporal para una infracción y decía, no puede haber infracción porque no estamos en época de electoral, ¿no? O sea, no hay elecciones. Ni estamos en precampañas ni nada. Entonces, ¿cómo puedes decir que hay un acto anticipado de campaña cuando no hay todavía el llamamiento a precampañas? ¿No? Es un truco. Bueno, el chiste es que hay ciertos delitos, o sea, es un truco para decir así de, ajá, entonces, a ver, a lo que voy. Los tipos penales, los tipos administrativos, las faltas, tienen a veces un cierto elemento temporal, ¿sí? O sea, solo se pueden cometer durante ciertas circunstancias, durante la jornada electoral, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va a haber delitos que además es materialmente imposible cometerlos si no son durante la jornada electoral. Por ejemplo, el robo de, bueno, no, las amenazas afuera de una casilla. Pues es que esas son los puedo cometer cuando se instala la casilla. Cuando tiene sentido, ¿no? Yo no puedo ir ahorita a amenazar a alguien afuera de una casilla porque no hay casillas. Eso es una cosa obvia. Pero a lo que voy es que no podría haber una investigación por algo que tiene esa limitante temporal. Entonces, también hay otras limitantes temporales más amplias, ¿sí? Para efectos de las sanciones administrativas, por ejemplo, el artículo 41 constitucional, base tercera, creo, habla de la no difusión de propaganda gubernamental en tiempos electorales. ¿Se puede difundir propaganda electoral? Sí. Gubernamental, perdón, sí, pero está limitada en el tiempo. ¿Cuándo no? Cuando se vulnera ese elemento, entonces hay una conducta típica y la sanción que le corresponde. ¿Sí? A diferencia de conductas que pueden estar, ¿cómo se llama? Prohibidas todo el tiempo, como es el uso de recursos públicos para fines electorales, ¿no? Bueno, entonces, bien jurídico, ¿verdad? Las circunstancias, ¿qué pasó? Las faltas, ¿no? Aquí está, exacta, ¿no? Intencionalidad. Bueno, vamos a ver cuáles eran los motivos para los cuales querías imponer. O sea, todos estos son los elementos que se toman en cuenta a la hora de imponer la sanción, ¿sí? Contexto fáctico, medios de ejecución. ¿En dónde lo dio a conocer en este caso, no? Beneficio o lucro, hubo o no hubo. ¿Es reincidente, sí o no? Acá dice no es. Calificamos las infracciones de conformidad con esto. Igualmente, ¿no? Graves ordinarias, entonces la sanción. ¿Sí? Ya. Entonces aquí, bueno, algunos precedentes. Aquí se dice cuál es la sanción. ¿Sí? Y desde luego, como vieron, hubo
otra conducta que fue la del incumplimiento de medidas cautelares, y entonces aquí se hace igualmente tú, que aquí te dice, ¿no? Exactamente, ¿quién se considera reincidente? Igual, capacidad económica, la calificación, por qué y las sanciones, ¿no? Había un tiempo, por ejemplo, en que el Servicio de Administración Tributaria, y había jurisprudencia, no sé si la jurisprudencia sigue vigente, porque yo hace mucho que ya no me dedico a cuestiones de derecho administrativo, pero en algún momento lo hice. Y entonces, la multa hay que motivarla, fundarla desde luego, ¿no? En donde dice que esta es la multa. Y luego las multas establecen parámetros, ¿no? Se impondrán de tantos a tantos días de salario mínimo. Ahora ya no vienen en salarios mínimos, pero se impondrán de tantos a tantos de unidad, de medida, no me acuerdo cómo se llama, a quién, y lo mismo, ¿no? Y entonces lo que hacía el SAT, porque tienes que fundar, pues el fundamento ahí está, pero luego motivas. Esta es la motivación, ¿no? En el desarrollo dices, es reincidente, es no sé qué, o sea, la calificas, ¿no? Si es leve, grave, ordinaria, ¿no? Entonces el SAT lo que hacía luego es que imponía la multa mínima y decía, pues es que esa no la tengo que justificar. O sea, no tengo que decir cuáles son los elementos que la configuran porque es la mínima, ¿sí? Entonces, pues no tendría que tomar en cuenta capacidad, reincidencia ni nada porque es la misma. Sí, o sea, parece como, pues sí, qué obvio, ¿no? Pero si el parámetro me da límite inferior y límite superior y yo me voy al límite inferior, pues ya no tengo que decir por qué te impongo porque es el límite inferior, ¿sí? Entonces, y había jurisprudencia al respecto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, ¿no? Entonces, bueno, solo para ver cómo, y aquí dice, ¿no? Transgresión reiterada, grave, ¿sí? Todo lo que tiene que volver a tomarse en cuenta para futuras, para sucesivas infracciones, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la parte penal. Nada más déjenme, les comparto la respectiva presentación para que ahora veamos, o sea, ya hicimos toda la parte de la tipicidad, ¿no? Todos los elementos que juegan a la hora de imponer, ¿sí? Delitos, perdón, sanciones administrativas, ¿no? Que son aplicables los principios, ¿no? Entonces, bueno, vimos jurisprudencia, que todo lo que tienen que tener, las cualidades que debe de haber para pertenecer al régimen sancionador, ¿cómo se llama? Electoral, ¿no? Bueno, ahora voy a compartir aquí la presentación y luego vamos a referirnos a una parte ya un poquito más técnica. Era Dulce, ¿no? La que nos preguntó ayer, me solicitó más bien, ¿no? Que diéramos estos ejemplos. Espero que le haya quedado un poquito más claro, ¿no? Cómo opera, ¿no? Y esto, ¿no? Bueno. Sí, gracias, profesor. No, al contrario. Entonces vamos a la presentación. Entonces, esto ya lo vimos, ¿no? En la vía penal, ¿no? La potestad del Estado para conocer, para penar las conductas delictivas. Y entonces aquí, ¿no? Vamos a hablar de esta, o sea, ya vimos las definiciones de los delitos, ahora vayamos a la cuestión relativa a la pena, ¿no? O sea, así como vimos las disposiciones administrativas para imponer una sanción, ¿qué pasa con los castigos, no? Entonces, diremos en general que la pena penal, ¿no? Valga la expresión, ¿no? Las faltas penales tienen una consecuencia normativa que es la sanción penal y se otorga en función de la gravedad del delito cometido. Lo mismo que habíamos visto aquí, cuál es el bien jurídico tutelado, pero para efectos del derecho penal. Y para tener una justa medida del castigo impuesto por el daño, ¿no? Es una cuestión que también habíamos hablado ayer de proporcionalidad entre el delito y la pena. Tomando en consideración el bien jurídico tutelado,
el contexto en el que se infringe la ley, ¿no? Con un fin muy preciso, que es el de inhibir conductas, ¿no? Y prevenirlas, ¿sí? O eso dicen algunas teorías, ¿no? La pena sirve para la disuasión. Siendo esta materia, ¿no? Siendo esta la materia del derecho penal, ¿no? Que regula, sanciona actos contrarios a las leyes que lesionen bienes jurídicos que tienen un interés tal que suponen lograr el orden y la paz social y mantenerla, ¿no? Y que además su vulneración, y esto lo reitero para entonces que quede clara la diferencia entre una falta administrativa y un delito, que su vulneración tiene consecuencias más graves para la convivencia, ¿no? Otra vez, no lo podemos discernir así automáticamente. ¿Por qué? Porque hay circunstancias cambiantes en las que, oye, es que esto ya se convirtió en un problema, ya se convirtió en un problema que no basta con irle a decir, oye, no hagas eso, ¿no? Y entonces, o sea, que una policía diga, oye, pues please, ¿no? O te dé una multita, ya no basta, ¿sí? En el derecho electoral nos vamos a mover en ese ámbito, por eso es interesante verlo, porque hay faltas que son administrativas y hay faltas que son penales, ya veremos con detenimiento las conductas penales y vamos a regresar a esto, ¿no? O sea, aquí lo que me interesa es que con esto, aunque haya las distinciones y haya cierta claridad, conforme vayan avanzando el diplomado, pues también vamos a ir recuperando algunas cosas para decir, miren, como aquí tenemos un delito que hace referencia a estos bienes jurídicos tutelados, pero que también tiene su vertiente administrativa que se podría correr por cuerda separada, ¿no? Lo voy a conocer y no obstante hay la comisión de un delito, ¿no? Pero bueno, entonces pues castigar las conductas ilícitas por las personas que viven en sociedad para pues evitar que lo hagan o para volver a cohesionar, dependiendo, ya vimos las escuelas, volver a cohesionar el todo social, ¿no? Que no se disgregue, reiterar la importancia de esos valores, ¿no? Esa función simbólica, esa función de significado, desde luego castigar al infractor, a la infractora de la ley, y bueno, ¿no? Entonces, la pena, pues tiene esas funciones, ¿no? La pena, de acuerdo con algunos autores, además, es una ejecución real y concreta, ¿no? Es como se materializa la facultad de castigo del Estado, ¿no? Que se impone, desde luego, a través de un órgano jurisdiccional correspondiente, volvemos al principio de legalidad, juez penal, ¿no? Siendo, ya verán, la parte de los jueces de control que imponen las medidas cautelares y que se pronuncian sobre de ellas, ¿no? Con un fundamento en la ley, ¿no? Cuando se ha probado la responsabilidad penal por la comisión de un delito, así como en el otro se ha comprobado que infringió una norma de derecho administrativo, ¿sí? Vuelvo a repetir, por si hiciera falta, la distinción no nada más es normativa. Yo no me quedaría conforme si un día les pregunto, oye, ¿cuál es la diferencia entre un delito y un ilícito administrativo? Y me digan, bueno, pues es que el ilícito administrativo está en la ley administrativa y el delito está en el Código Penal. Pues sí, pero la distinción nada más es normativa. Entonces tendría que ser, bueno, lo que pasa es que tiene un elemento objetivo, según la teoría. ¿Qué bienes se vulneran? ¿Cómo se vulnera? ¿Quién los vulnera? Y entonces, después viene el elemento normativo. O sea, está en la ley, pero el por qué está en la ley no es nada más pues porque así se le antojó a alguien, ¿no? Sino que hay detrás una doctrina, ¿no? Entonces, las penas obviamente están inscritas en cualquier código penal o en los códigos penales para ser coherentes con el principio de no hay pena sin ley, ¿sí? Y buscan reprimir, intimidar, controlar, resocializar a las personas, ¿no? O sea, es una consecuencia jurídica a la que se hace acreedor un individuo por la comisión de un delito. Es considerada como un instrumento que tiene el Estado para controlar las conductas ilícitas y mantener el orden social, tanto como lo es la parte administrativa, ¿no? Para regular la vida en sociedad hay dos vías, ¿no? La vía punitiva fuerte y la vía administrativa. Y tendrá que haber un equilibrio entre las dos. Y la vía punitiva fuerte, que debería de usar la derecha para decir eso, la vía punitiva fuerte, pues tendrá que ser usada
en menor medida. Lo que pasa es que ahora ya no funciona tan así porque luego es muy, ¿cómo se dice? Y ahorita lo vamos a ver cuando hay un autor que habla ¿cómo se llama? De la racionalidad de las penas en materia electoral, y él dice que no son racionales porque son pequeñitas, ¿no? Hay una escuela penal que dice hay que aumentar las penas, ¿no? No es la única, pero es la predominante. Entonces luego se vuelve como muy atractivo decir que esto sea delito y que sea delito grave, porque así ya nadie lo va a cometer. Pues sí lo van a cometer, ¿no? La cosa es que pues vas a meter a más personas a la cárcel, ¿no? Que yo no estoy tan seguro que esa sea una finalidad social deseable, pero bueno, el chiste es que la pena se ha establecido para castigar a la persona, para retribuir a la sociedad por el daño causado, o dicho en otros términos, para cohesionar, ¿no? Para decir, para establecer el parámetro de lo debido y de lo indebido, y por lo tanto, tener una cierta noción de cuáles son los valores tenidos como fundamentales para una sociedad determinada, ¿no? Entonces, además de los principios que sustentan a la pena, la legalidad, la necesidad, si es que tal cosa es cierta, ¿no? Que sea necesaria que haya penas, ya esa sería otra cosa, ¿no? La readaptación social, el principio de humanidad de la pena, pues hay que ver cuáles son las teorías más o menos, ¿no? Que van fundamentando. Hay teorías absolutas, relativas, ¿no? Que tienen que ver si hay, bueno, vamos a expresarlas, voy a decirles cuáles son las teorías de la pena y ahorita a ver si puedo hacer la distinción adecuadamente. Entonces, la teoría absoluta de la pena dice, la pena no tiene una finalidad práctica, se aplica por la necesidad de justicia, ¿no? La pena es una consecuencia por el delito cometido, ¿sí? Esta teoría absoluta es compatible con personas, ¿no? Que ven que el contenido teleológico, la finalidad de la pena y el principio de utilidad sirven para determinar la proporcionalidad que debe existir entre delito, pena y bien jurídico tutelado, un equilibrio, ¿no? Entonces, el contenido ético-social de la norma jurídica tiene como objetivo que el orden social y el orden público para lograr un Estado fuerte, que se reafirme con un Estado de derecho con base en penas justas, se delimiten por la culpabilidad de los actos contrarios a la ley, o sea, impedir el exceso en el ejercicio del poder punitivo del Estado, por un lado, y garantizar que se evite la impunidad, y pues entonces otorgas penas, perdón, de la misma magnitud al daño causado por el infractor, pues eso, ¿no? O sea, que sea equivalente al daño causado la pena, ¿no? Hay otras teorías que dicen, no, la pena es un medio necesario para asegurar la convivencia social. Entonces, tiene una finalidad, ¿no? Que le sirve de fundamento. El fin de la pena es evitar el delito para conseguir la armonía y la paz social, ¿sí? Y hay otra, solo me voy a referir a tres, hay más, ¿no? Pero me voy a referir a tres. Una teoría de la prevención general de la pena, ¿no? Evitar la comisión. Ah, ya me había tardado, perdón. Evitar. Eh, ay, ya se me fue. Evitar la comisión de delitos, ¿no? Informar al respecto a la comunidad de que es coercitivo, de que está prohibido. Un efecto preventivo, ¿no? No solo disuasorio, sino preventivo, como una amenaza que puede suceder o no. Ahora, con las penas hay otra cosa que es bien interesante, ¿no? Y que ha habido teorías tanto jurídicas como filosóficas al respecto, y que tienen que ver con el primer elemento de lo democrático que vimos en la primera clase. Se acordarán ahorita que lo digo. Perdón por el dulce otra vez, ¿no? Pero si no, voy a empezar como ayer. La pena no solo tiene esta función racional de establecer una dimensión justa entre castigo y bien jurídico tutelado, sino que tiene una función cultural, ¿no?
Es decir, que las personas pensemos en la pena como algo útil, como algo necesario, y que alrededor de la pena o de las penas construyamos unas ciertos imaginarios de orden deseable, ¿no? Y entonces, en esa función cultural y de significados, también valoraremos, no como juzgadores, pero como sociedad, si una pena es justa o injusta. Y ha habido un desarrollo, una trayectoria histórica de esto, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de sociedad de qué se trata. Entonces, también la parte del derecho penal democrático tiene que ver no solo con la proporcionalidad de la pena, sino con la pena en cómo se ejecuta, en dónde y por qué. Entonces, en este libro que yo les recomiendo, y seguramente ya lo conocen, y se los han citado muchas veces, ya hasta lo han leído, se llama Vigilar y Castigar de Foucault. Más allá de su premisa fundamental, que no es la que yo voy a contar, o sea, no es contar una historia de las penas, sino cómo uno se va, eh, cómo uno va asumiendo la disciplina sin necesidad de que haya una coerción explícita, ¿no? Y entonces, todos los mecanismos discursivos que existen para hacernos sentir vigilados y por lo tanto, ¿no? Portarnos bien, pero asumirlo. Ya ni siquiera es necesario que sea algo que veamos físicamente. Bueno, independientemente de esa premisa, que por sí misma es interesante, cuando él analiza los castigos en las distintas etapas históricas, pues ve cómo la sociedad de que se trata, él no lo dice así, pero la sociedad de que se trata tiene en la penalidad, en el castigo, ¿no? Una relación y lo ve como algo. Y ese algo, como lo ve, pues nos dice algo de las sociedades también, ¿no? A lo que voy. A las sociedades medievales, en donde la violencia no era tan condenable, digamos, ¿no? Que era parte o estaba más presente en las relaciones sociales, pues el castigo no solo era visto como algo necesario y justo, independientemente de que lo fuera o no lo fuera, porque era bastante más arbitrario, ¿no? Y se castigaban otras conductas, desde luego, ¿no? Sino que era la exposición pública de la persona, ¿no? La exposición pública. Entonces ahí iban con el mono, ¿no? Y había todo un ritual ahí, lo llevaban así en su jaula, desde la jaula. Digo, más o menos, ¿no? Desde luego, esto que estoy diciendo, un historiador no era, bueno, sé que has visto muchas películas, ¿no? No era tan así, pero hay cierta bibliografía sobre el castigo, y ahí está más o menos la cosa esta de Foucault, que un historiador mira, él no hace historia, pero hay documentos, ¿no? Que acreditan cómo había, ¿no? Una exposición pública, eso es lo que me interesa, una exposición pública. Y el espectáculo así de ver cómo le cortaban la cabeza, cómo lo colgaban, era una cosa que servía inclusive para cohesionar, ¿no? Al grupo, porque entonces todos acudían y celebraban ese acto de expiación o lo que fuera. Luego, ya las cosas se volvieron un poquito más racionales y entonces, pues había que llevarlos a un espacio distinto. Pero, pues, no eran espacios, pues, agradables, ¿no? Eran las mazmorras ahí, pues ahí llévatelo si no le da la luz, medio que le dan agua, ¿no? Si bien le va. Luego hubo una época en que dijeron, oye, tiene derechos, ¿eh? La época del humanismo, del iluminismo, que dicen, no, a ver, espérate. O sea, dejen ustedes la secuencia procesal, sino el castigo ya como imposición de la voluntad de estatal para separar a alguien del colectivo, ¿no? Y entonces era, bueno, pues ya cárceles, pues un poquito más adecuadas, donde le garantizaras no solo el debido proceso, sino ya derechos estando ahí. Y luego ha venido la discusión sobre si las cárceles son el lugar idóneo o no. Pero curiosamente, en la época democrática, mientras que por un lado hay ciertas personas a las que se considera que no debe de operar para ellas y ellos la cárcel, que se despenalizan algunas conductas, hay otras que se endurecen. Es curioso, ¿no?
Entonces la pena también es un reflejo de cómo se ve el derecho penal, ¿sí? ¿Qué función se le otorga? ¿Qué lugar se le da, ¿sí? Al derecho penal como instrumento para disuadir o no, ¿sí? Disuadir o no una conducta. Entonces, bueno, la individualización de la pena penal, ya que vimos la individualización de la sanción administrativa, ¿no? Además de la complejidad que ya vimos que implica la definición del delito y su clasificación, la pena, su correcta aplicación, es otro tema, ¿no? Que a las que no, a quienes nos gusta el derecho penal, pues está padre interesante. La pena se debe dictar, y es parecido, ¿no? En función a la gravedad y la naturaleza del delito que se cometa para lograr una relación equitativa entre el hecho y su castigo, o sea, principio de proporcionalidad. No test de proporcionalidad, principio de proporcionalidad, que tanto para las penas administrativas, o bueno, las sanciones administrativas, como la pena o la sanción penal, tiene que cumplirse, ¿no? Por eso es que vimos ahí todos los fundamentos, reincidencia, gravedad, ¿no? Y por qué gravedad de tal tipo, etcétera, ¿no? Y cuáles fueron los elementos para decir si fue grave, pero no tan grave. Gravedad intermedia, gravedad relativa y así. Entonces, con la evolución del derecho punitivo, se fueron tomando en cuenta estos aspectos, subjetivo, ¿no? El sujeto, la peligrosidad del delincuente, en función a la conducta, en función a si esta persona, al llevarla a cabo, qué fue lo que dijo, si hay, como decía, reincidencia, cuáles son sus circunstancias, ¿no? Para lograr que se individualice de manera más o menos justa y apropiada cada caso concreto, ¿no? Y con ello, el principio de proporcionalidad que está además en el artículo 22 de la Constitución. Entonces, entender la forma, ¿no? El método que se utiliza en casos concretos de individualización, pues hay que tener claro que hay clasificaciones legislativas en donde el legislador, cuando crea el tipo penal, consagra en una norma jurídica que es aplicable al caso concreto, al delito, y sanciona las instituciones. Se impondrá una pena de tanto a tanto, o se impondrá una pena de tanto, entonces ya no te da parámetros, ¿no? Y hay individualización judicial, ¿no? Que es esta función jurisdiccional que se concreta en el momento en que el juzgador penal resuelve la controversia planteada por la comisión del hecho injusto e impone la pena correspondiente a la verdad jurídica, que así le llaman, que concierne al procedimiento. Normalmente es lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Que las penas, aunque pueden tener su fundamento y tienen su fundamento en la ley, ahí está esta cosa de el juez decide, ¿no? No me voy a meter ahí porque hay una parte que yo podría equivocarme, pero hay 4 sistemas para determinar la pena. La indeterminación absoluta, la indeterminación legal relativa, la indeterminación judicial relativa y el de penas fijas, ¿no? Hasta donde entiendo, hasta donde sé, es el sistema de indeterminación legal relativa el que caracteriza al Código Penal mexicano porque establece, mínimos y máximos. Se impondrá de tanto a tanto, ¿sí? En donde hay una cierta discrecionalidad del juez para la valoración de las pruebas y la imposición de la pena. No te dice, solo se impondrá una, una, una pena de tanto, ¿no? Que sería la indeterminación absoluta, ¿sí? Entonces aquí te ponen parámetros, pero la ley los pone, ¿sí? Que sería la indeterminación legal relativa. Bueno, proporción entre el delito y la pena. Entonces hay que encontrar el justo medio entre el delito y la pena, ¿no? Encontrar el castigo adecuado para la conducta ilícita y que haya equilibrio en uno y el otro, ¿no? Desde luego, esto es uno de los objetivos más difíciles, aunque más importantes del derecho penal, porque entonces da cumplimiento al principio de proporcionalidad
para la individualización de la pena al caso concreto. Es quizás el objetivo de mayor importancia del derecho penal, ¿no? Lograr la aplicación de la pena a los delitos cometidos, pero que sea la correcta, la que corresponde a la conducta en la medida del daño que se causa y que cumpla con el propósito de regular las conductas ilícitas y que se castigue de manera justa a quien vulnere el orden. Si las penas no castigaran los delitos de una manera proporcional, si no corresponden, si no son adecuadas a la conducta delictiva, entonces no lograrían sus fines, más allá de que, digamos, sería contrario a los principios a la dogmática penal, ¿no? Pero haría ineficaz la pena. Y desde luego, se volvería un ejercicio bastante arbitrario, ¿no? Bueno, entonces esta fuerza restrictiva, ¿no? La idea de poner penas, de establecer límites, pues tiene que estar regulada y justificada. Debe ser útil, ¿no? Entonces, bueno, a tratar los límites materiales de la potestad punitiva del Estado, el ius puniendi tiene 3 limitantes, tanto administrativo como penal, ¿eh? El principio de la necesidad de intervención, el principio de protección de bienes jurídicos y de la dignidad de la persona. Esta es sobre todo en penal, ¿no? Pero entonces, el principio de necesidad de intervención es el principio de intervención mínima que ya habíamos visto ayer. O sea, que la regulación penal de las conductas solo se justifique en la medida en que sea necesario para los objetivos de convivencia y armonía sociales. Lo que no, resérvalo para otro ámbito, para el hecho administrativo si quieres, para el hecho civil. Hubo algún momento en la historia de este país, no sé si en todos lados, pero que era delito, es decir, perseguido penalmente, el adulterio. Y luego ya nada más se volvió causal de divorcio. Entonces pasa a otro ámbito, ¿no? En la idea de que misma intervención, ¿no? Claro, y esto va cambiando también conforme cambian los tiempos. Si es más importante para una determinada momento histórico la libertad, por ejemplo, de los individuos, la libertad de elección, entonces cierto tipo de cosas tendrán menor peso que otras, y así sucesivamente. Entonces, bueno, la proporcionalidad y la necesidad de intervención penal tienen un vínculo estrecho, ¿no? La necesaria proporción que debe existir entre el tipo delictivo y la pena prevista. La proporción entre la lesión a los bienes jurídicos que ocasiona el delito y la afectación sobre los bienes jurídicos del autor culpable. ¿Sí? No es la ley del talión, pero tendría esa idea de, bueno, el daño que causaste, de alguna manera, será proporcional al que se te va a causar. Proporcional, no en que se te va a hacer lo mismo, ¿no? Sino en que si hiciste algo, entonces tendrás que recibir una afectación equivalente. Pero claro, insisto, no son equivalencias físicas. Bueno, sí son equivalencias físicas porque me encierran en un lado, ¿no? Pero no son equivalencias perfectas en términos de esto, ¿no? Ojo por ojo, ¿sí? Entonces, bueno, el segundo que tiene que ver con la, perdón, con, es que les iba a decir, ¿no? El principio de protección de bienes jurídicos, que tiene que ver con la relación entre la afectación de la pena y la que ocasiona el delito, ¿no? Y que esto puede suscitar varias controversias, ¿no? O sea, mayores consecuencias para mayores consecuencias penales para aquellas conductas que vulneren de manera más concreta el orden jurídico. Entonces, proteger valores o cosas que para una sociedad son importantes, que ésta considera como bienes, ¿no? O sea, que son patrimonio social, que se busca proteger porque son necesarios, ¿no? Porque promueven la sana convivencia. Entonces, este principio condiciona la existencia de los delitos como conductas antisociales a la afectación, a la puesta en peligro de un bien jurídico reconocido por una sociedad que tiene que ser protegido mediante la imposición de una pena. ¿Sí? Es el principio de lesividad o de nullum
crimen sine leye, ¿no? Un límite material a la potestad punitiva del Estado, pero también la obligación de la autoridad para tutelar y proteger los bienes jurídicos de la sociedad como un principio fundamental del derecho penal. Y el tercer límite, ¿no?, de la potestad punitiva del Estado es en la dignidad de la persona. Uno de los pilares que fundamenta el Estado democrático, ¿no?, el Estado libre de derecho. Es que estoy volteando acá porque no están para saberlo ni yo para contarlo, pero aquí tengo mi apunte, entonces tengo que echarle una ojeada de repente, ¿no? Entonces, por si dicen, ¿qué tanto volteo, no? Y entonces, pues, la dignidad de la persona, que entonces entiende que en un Estado democrático y liberal, ¿no?, entiende al hombre y a la dignidad como objeto y fin de la tutela jurídica penal. Entonces, esos son como límites, digamos, de alguna manera normativos y teóricos y de principios, ¿no? A límites formales, límites jurídicos, ¿no? Que, bueno, de la legalidad, la jurisdiccionalidad, el debido juicio legal, la ejecución, ¿no? Entonces, bueno, esto para decir, pues, que hay una necesidad entre castigo, conducta de la persona y bien jurídico tutelado, ¿sí? Que eso es lo que nos interesa. Pero bueno, entonces, si seguimos tratando de diferenciar una cosa de la otra, pues nos tenemos que echar un clavado al elemento objetivo, ¿no?, que es el bien jurídico tutelado. El delito es una lesión grave, imputable a la voluntad humana, de un bien que se supone que es importante, tenido por fundamental para una sociedad determinada, ¿sí? Puede ser una definición, volvemos a lo mismo, ¿no? Puede ser una definición normativa y decir, bueno, los bienes jurídicos tutelados son aquellos que así se encuentran en la legislación, pero eso no responde a la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Entonces, bueno, pero ¿por qué los tutela de esa manera y no de otra? Los tutela de esa manera y no de otra por el momento histórico, el tipo de relaciones sociales que se dan, los valores que son tenidos como importantes en una sociedad determinada, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el bien jurídico tiene un sentido trascendental, tiene un sentido social, porque establece que existen en la sociedad y que el Estado los reconoce y los garantiza al crear la norma jurídica, pero no surgen de ahí, no surgen de la norma. La norma nada más los reconoce, ¿sí? Cuando surge el nuevo Estado de Derecho, siglo XIX, ¿no?, en donde empieza a haber legislaciones penales nacionales, viene esta idea del bien jurídico que tenía un enfoque, además, no era casualidad, racionalista, ¿no?, que era distinto al concepto contractualista del delito, ¿no? Y afirmaba que el derecho como tal no puede ser lesionado, que la lesión la sufre el bien jurídico tutelado, ¿no? Entonces, el principio de la protección de los bienes jurídicos es una de las muchas limitantes, como ya hemos visto, 4 al menos, de el ius puniendi, la potestad punitiva del Estado. Entonces, aquí es donde respondemos cuál es la razón de ser del derecho penal, ¿no? Proteger, salvaguardar bienes jurídicos de la sociedad para una sana convivencia, que son el límite material fundamental de la potestad punitiva que tiene el Estado. Entonces, la existencia de los delitos solo se justifica cuando se afectan los bienes jurídicos reconocidos por la ley. Dicho en otras palabras, y con mayor amplitud, cuando o siempre y cuando estos bienes tutelados sean fundamentales para la convivencia armónica, sean los bienes, sean los significados, sean las prácticas que en una sociedad determinada se tienen como fundantes de esa comunidad política, ¿no? Entonces, el bien jurídico, ¿no?, como un concepto central del derecho penal, porque no se puede aplicar, no puede existir el delito si no hay una lesión o una puesta en peligro de un bien jurídico en la sociedad. Pero ya vimos, también hay bienes jurídicos en el ámbito administrativo, ¿no? Entonces, bueno, los delitos electorales ya los definimos, entonces déjenme avanzar en la presentación, ¿no? Estas son las dos vías y las características fundamentales que ya habíamos dicho, cuáles son los principios, ¿sí?
y los enunciados, ¿no? La generalidad de la ley y tribunales previamente establecidos, la irretroactividad en perjuicio de, ¿no? Y esto también lo sabemos, una despenalización, entonces tiene efectos retroactivos. Entonces, pues si a partir de mañana hay un determinado delito que ya no se considera como tal, entonces se le aplicará a la persona o a las personas que estén privadas de su libertad en su beneficio. Las provisiones del 14 y 16 constitucionales relativos a los actos de molestia y de privación, ¿sí? Estos principios de tipicidad y de adecuación de las conductas, y esto que tiene que ver con la racionalidad, ¿no? Y la proporcionalidad. Estas cosas que tienen que ver con los procedimientos, ¿no? El non bis in idem, que ayer vimos un ejemplo en donde, bueno, eso no quiere decir que una misma conducta no pueda tener al mismo tiempo una sanción administrativa y una sanción penal, porque no estás juzgando el mismo delito, porque uno es delito y otro es infracción. Pueden ser lo mismo o pueden derivarse de, ¿sí? La vía penal y la vía administrativa, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. La autoridad que conoce, esta es la dimensión normativa, ¿no? Porque está en una legislación o en otra y como consecuencia lo persigue una autoridad u otra y tiene sanciones distintas, ¿sí? Y aquí vemos el PES, ¿no? En el caso de la vía sancionadora administrativa electoral, ¿sí? Entonces, bueno, esto, el derecho de imponer penas y las distintas formas de Estado que tienen también una relación en cómo se entiende la pena y su función. Lo que ya dijimos, o sea, aquí nada más estoy haciendo como toda la recapitulación de conforme con las diapositivas para que no estén ahí nomás, ¿no? La idea de la importancia de cuidar la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, las penas infamantes, las penas desproporcionadas rompen con este principio. La verdad es que como se ha materializado tanto el discurso como la práctica de la ejecución de las penas actualmente, yo pondría en duda esta parte. Es polémico porque se reduce a determinadas conductas que se supone causan una afectación muy grave a la sociedad, ¿no? Como puede ser delitos relativos a el tráfico de sustancias, ¿no? Y así, ¿no? Entonces hay determinados individuos que pues los llevan a cárceles espantosas, ¿no? Donde no les da el sol y todo esto, ¿no? Y bueno, hay reportajes interesantes con relación a esto. Yo, desde luego, como no soy alguien que le guste el castigo, ni mucho menos el populismo penal o el punitivismo, como le llama Eugenio Zaffaroni, pues soy muy reacio a pensar en la cárcel como solución, y más aún todas aquellas que despojan de humanidad a las personas, ¿no? Más allá de que es controversial y que me decir, sí, claro, pero en cambio si a ti te mataran, bueno, sí, pero no se trata de eso porque el Estado no va a personalizar las cosas, pero es otro tema. A lo que voy es que garantizan esta parte de la dignidad, ¿no? O se trata de garantizar. Inclusive, fíjense, porque la pena, una vez que termina, y ese es otro de los principios de las penas, ¿no? Una vez que terminan sus efectos, no se prolongan en el tiempo. Pareciera, pues sí, estás diciendo que terminan. Lo que sucede es que no siempre ha sido así. La pena no solo era, ¿no? Para la persona, se hace extensiva a sus bienes, se hace extensiva a su familia y se hace extensiva en el tiempo. Ya salí y sigo cargando con consecuencias jurídicas, jurídicas, o morales, desde luego, ¿no? Pero esa es parte de esta cosa, ¿no? En el derecho electoral, no en todos lados está clara la relación entre penal y derecho electoral. No nada más es de castigar conductas, sino también cómo los efectos del castigo pueden tener relación con los derechos político-electorales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en México, pues ya se reconoce que las personas privadas de su libertad no serán por ese solo hecho despojadas de sus derechos políticos, sobre todo el derecho de votar, ¿no? Pero eso no en todos lados es igual. Hay países, por ejemplo, esto para ver como los efectos de la sanción. Los efectos de la sanción administrativa, lo único que hacen
¿no? Es que la persona tenga que pagar. Normalmente se trata de sanciones pecuniarias. Puede haber sanciones sobre los bienes, no solo pecuniarias en el sentido de pago una multa, ¿no? Hacienda me puede quitar mis cosas, ¿no? Más allá del embargo, ¿no? Sino, por ejemplo, en los delitos estos, bueno, los ilícitos, perdón, que se cometen de contrabando, entonces ingresas mercancía sin pagar los impuestos correspondientes y entonces te multan, te determinan y la mercancía pasa a propiedad del fisco federal, ¿no? O sea, triple golpe. Esos son efectos de la sentencia, del castigo, de la infracción. Obviamente en el caso de Hacienda se pueden impugnar y aquí vimos también que también los procedimientos administrativos y los sancionados pueden ser impugnables y entonces hay otra instancia que puede revisar. Pero más allá de eso, entonces los efectos de la sentencia penal o de la sanción penal pensaríamos que terminan una vez que ha concluido el tiempo que fueron sancionados las personas, ¿no? Y no obstante, en el caso de los derechos político-electorales, hay legislaciones que lo prevén de manera distinta. Para la comisión de un delito, una vez que ha sido condenado, ¿no? Esto aparejado con la pena, ¿no? O sea, como un efecto de la pena, es quitarle los derechos políticos a las personas, ¿no? No pueden votar y ser votados quienes han sido condenados. Esto ya está muy bien delimitado en el caso mexicano, la subsistencia del principio de presunción de inocencia para aquellos que no han sido condenados por sentencia definitiva o ejecutoriada, como sea, ¿no? Pero no en todas las legislaciones decía es así. Hay legislaciones que no prevén esto como un efecto de la pena y que, dependiendo del delito de que se trate, podrán o no ser despojados de sus derechos políticos, sobre todo el de votar, ¿no? Y hay legislaciones en Estados Unidos, hay algunos estados en donde lo prorrogan. Es decir, ya compurgué mi pena y no obstante, como efecto de esta no puedo votar 2, 3 años, por decir una cantidad, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? O sea, ligado con la dignidad, ligado con la proporcionalidad, están los efectos de la pena que van más allá de únicamente, como si eso no es poca cosa, ¿no? Pero únicamente que me lleven a un espacio distinto pues, a ver qué hago, ¿no? A pensar en lo que hice, ¿no? No estoy diciendo que eso sea la racionalidad de la cárcel, pero eso es algo que yo nunca me ha quedado como muy claro cuál es la racionalidad de meter a una persona a ver ahí, a ver qué hacen con él, ¿no? Y a ver qué hace, y aprende a hacer cosas que quizás no hacía antes y no tiene ninguna función, o por lo menos no se ha comprobado que tenga una verdadera función de reinserción, entonces ¿para qué lo metes, no? Y gastas mucho dinero además en las fortalezas estas, pero tiene otras funciones que luego podríamos hablar de la sociología de las cárceles, pero no es este el espacio. Entonces, los efectos de las penas y las penas mismas, ¿no? Entendiendo que hay este elemento de dignidad, ¿no? Y entonces hay no me voy a meter mucho a esto, ¿no? Pero hay toda una disquisición alrededor de esto. Y no me meto en eso porque nos va a llevar a otra cosa que no deja de ser interesante, que es el concepto mismo de derechos humanos, ¿no? Porque la fundación, desde la Revolución Francesa y esta idea de los derechos del hombre y el ciudadano, que así se llamaba, no es que yo le quiera poner la ONU, pero así se llamaba, pues la verdad es que fue de aplicación diferenciada, ¿no? Y había dentro de las mismas personas que hablaban de los derechos del hombre y ciudadano, había distinciones y decían, bueno, sí, pero no son aplicables a tales y a tales y a tales, no voy a decir a quiénes no, pues porque no son, ¿no? Y en cambio había una fundamentación que venía desde hace muchísimo tiempo, que era esta idea de de la dignidad de la persona, ¿sí? O sea, como una cuestión de igualdad de origen. Y viene desde los fundamentos racionalistas religiosos, como vemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso. Ahora, ya diferenciado una cosa de la otra, diferenciado lo de la pena, pues vamos a ver cuál es una y cuál es la otra, ¿no? La infracción, que tiene que ver, es una cuestión semántica, como sinónimo de sanción. Si comete una falta, una infracción, procede una sanción, ¿no? Esto administrativa, ¿sí? Y los procedimientos administrativos, que ya no me detengo mucho tampoco en eso, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Clasificación de procedimientos, o sea, aquí
vamos a tener un siguiente elemento, ¿no? O sea, más allá de que no me detengo porque no me gusta, yo no vengo a dar clases para leer las diapositivas, ¿no? Pero eso es a lo que me refiero con que no me detengo en eso, ¿no? Pero hay otra distinción que es importante en cuanto a las faltas y los delitos electorales, o los delitos en general y las faltas administrativas, que tiene que ver, ya dijimos, ¿no? Con una cuestión normativa, una cuestión objetiva, y aquí hay una cuestión procedimental, ¿sí? Una cuestión adjetiva, no solo porque autoridad los conoce, sino cómo hay distintos procedimientos, ¿sí? En el caso del derecho electoral, ordinarios y especiales, que hablan de cuáles son los sujetos, de cuáles son las reglas para eso, ¿no? Bueno, aquí otras cuestiones ya relativas al propio procedimiento, ¿sí? Y los sujetos de responsabilidad, el elemento subjetivo de infracciones a la ley electoral. Hay un módulo, ¿no? Que les va a dar el jefe de la unidad de investigación, el maestro Carlos Silva Adaya, que responde a la pregunta, ¿pueden los partidos políticos ser sujetos de responsabilidad penal? Como si lo son de infracciones a la ley electoral. Entonces, también puede suceder que el elemento subjetivo nos dé pauta. Ya decíamos, para definir al delito, lo cometerán aquellos que, y la calidad del sujeto, ¿sí? Pero también nos puede dar pauta para diferenciar si hay un determinado formación social que es sujeta de delitos o no, ¿sí? Entonces, aquí todo el catálogo de personas que pueden ser sujetas de responsabilidad por infracciones a la ley electoral, ¿sí? Todos estos. Artículo 442 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? Y aquí todos estos sujetos. Luego la parte de la violencia política de género con la reforma del 13 de abril de 2020, ¿no? Porque además, fíjense, esa es una conducta que tiene las dos posibilidades, las dos vías. Hay un módulo de violencia política de género, no me voy a meter, no voy a estar ahí hablando de los temas que no me corresponden, pero lo que es interesante es que puede ser una infracción a la ley electoral y por lo tanto seguirse de manera de castigo, bueno, de sanción administrativa en un procedimiento especial sancionador, pero también es un delito. Entonces, ahí hay que saber diferenciar cuándo se persigue por una y cuándo se persigue por la otra. Entonces, mismas conductas que pueden llevar a caminos distintos, ¿sí? Esa parte resulta particularmente interesante porque contempla las dos cosas. ¿Cuándo será delito? ¿Cuándo será sanción administrativa? Depende de circunstancias de modo, tiempo y lugar, pero aquí el bien jurídico tutelado es el mismo. Que no se cometan conductas tales que afecten a una persona por el hecho de, en razón de su género, ¿no? En la contienda electoral. El grado de afectación, la forma en que se materializa, son las que nos determinarán si se trata de delitos o de falta administrativa, porque tienen las dos posibilidades, ¿sí? Y aquí están las conductas, ¿no? Las sanciones, aquí vemos, ¿no? Cuáles son las sanciones que cometen los partidos políticos, las infracciones y sus sanciones, según la ley, ¿no? El principio de tipicidad, ¿sí? Unos sujetos y otros lo verán en el análisis de la Ley General de Delitos Electorales, que también pasa, ¿no? También ahí está esta clasificación de a quién se le impone qué por su carácter subjetivo, ¿no? Y como les decía, hay leyes, no es el caso de la Ley General de Delitos Electorales, pero hay leyes en las que primero están las infracciones. Cometerán tales y tales sujetos. Las sanciones correspondientes serán tales y tales. Y a veces te dice a la conducta, luego eso es un poco difícil, ¿no? Porque te dicen a la conducta contemplada en el artículo 456, fracción segunda, le corresponderá tal sanción y así sucesivamente, ¿no? Aquí lo interesante con las sanciones, tanto penales como administrativas, es que tienen esto de que normalmente hay parámetros, ¿no? Esta indeterminación legislativa relativa, ¿sí? Entonces hay parámetros para que el juzgador tome en cuenta ciertos elementos alrededor del caso para individualizar la sanción, ¿sí? Bueno, aquí lo mismo, ¿no? Sigue siendo como toda la parte legislativa. Y
los aspectos de la individualización de la sanción, que lo vimos en el expediente analizado, ¿no? La gravedad, circunstancias, condiciones socioeconómicas, externas, reincidencia y el beneficio que también vimos, ¿sí? Cómo se cobran las multas y así sucesivamente. Bueno, entonces, ahora, en la parte de los delitos, ya vimos toda la teoría relativa a la sanción y ahora vemos lo relativo a estas ejecuciones, ¿no? Esta parte me la voy a brincar porque cuando veamos la parte relativa a los delitos electorales federales y locales, vamos a volver a esto. Vamos a volver a una controversia, a una acción de inconstitucionalidad, perdón, en donde se dijo algo con relación a la facultad que tenía o no una legislatura de establecer delitos, porque aquí la cosa con las leyes generales es que las leyes generales, bueno, tienen una cosa por su propia naturaleza, un poco, ya lo dirá mejor el maestro Díaz Cuevas, pero pues rompe con el federalismo, ¿no? O sea, ¿para qué tienes federalismo si ya todos son leyes generales en donde la facultad exclusiva es de la federación, pero no son federales, sino que establecen o el contenido mínimo o el contenido total? El chiste, pues, es que esta me la voy a brincar, ¿sí? Y entonces aquí toda la cuestión relativa a la legislación penal, ¿sí? Competencias, facultades, funciones y los delitos, ¿no? Estos ya los iremos viendo cada uno por, ¿cómo se llama? En su particularidad, lo verán cuando analicen la Ley General de Delitos Electorales y cuando veamos los delitos electorales federales y locales, ¿no? Entonces, esto ya voy a prescindir de ello, ¿no? Bueno, entonces podemos concluir, ¿no? En este momento, con esos elementos que yo esperaría, ¿no? Que nos permitan hacer una diferenciación más o menos fina, ¿no? Más o menos sofisticada para decir cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? El elemento normativo, el elemento procesal y el elemento objetivo, los bienes jurídicos que se tutelan y por qué se tutelan de una manera y no de otra, ¿no? En resumidas cuentas. Obviamente, con todo lo que esto le es relativo, ¿no? Relativo a las penas y cómo las penas tienen una finalidad distinta, la pena administrativa, una ejecución distinta, un procedimiento distinto, pero que siguen una lógica parecida, ¿no? En la individualización de la sanción. Entonces, bueno, eso, hasta aquí yo mi intervención. Y, sí, es la unidad de medida actualizada, una cosa así, ¿no? Para las sanciones. Bueno, preguntas, comentarios hasta aquí. Quien los tuviera, si los tuviese. ¿Nadie? Bueno, pues si no hubiera nada más, yo les agradezco por su atención, por su presencia ayer y hoy, con disculpas por ayer, sobre todo, con el tema de mi garganta. Y esperando que haya sido pues útil, fructífero, ¿no? Estas 3 horas y media de charla, que pueda quedar colmada, por lo menos en principio, los fundamentos que diferencian a una cosa de la otra, que comparten, ¿no? Cuáles son los elementos a partir de los cuales un juzgador, una juzgadora puede imponer una sanción de un tipo o de otro. Obviamente, otro elemento que podríamos incorporar sería pues la autoridad no solo sancionadora, sino investigadora, ¿no? Que nos regresa al problema normativo de pues es que la parte administrativa corresponde al órgano de la administración pública, sea en cualquiera de sus niveles, local o federal, y la otra le corresponderá a las fiscalías, ¿no? Que ahora ya tienen una relativa autonomía con relación al poder ejecutivo, y la administración pública, pues depende del poder ejecutivo, ¿no? Pero bueno, entonces, gracias a ustedes por su presencia. Y claro, sí, les comparto la presentación. Quedan normalmente en los repositorios, pero me la pueden solicitar a mi correo personal. Yo se las hago llegar a quienes les interese. Mándenme un correo y yo en el transcurso de mañana, pasado, les contesto
siempre contesto. Si no contesto, es porque se me perdió, porque se me olvidó por cuestiones de trabajo, vuelvan a mandar correo y yo con gusto les hago llegar la presentación. Y nada, pues que tengan buenas noches, feliz miércoles y nos vemos en el módulo relativo a delitos electorales locales y federales, ¿no? Que igualmente diferencias, el surgimiento de unos y de otros, que regulan, pueden la pregunta sería, ¿no? ¿Pueden las legislaturas locales regular delitos electorales? Sí, no, ¿por qué? Y los elementos generales de los delitos electorales en la Ley General de Delitos Electorales. Muchas gracias y hasta la próxima.